Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jack Giraud y ante todo muchas gracias a la Contraloría General de Costa Rica por esta invitación para dar esta conferencia de resiliencia ante la transformación. Para empezar a hablar del tema de resiliencia, quiero empezar haciendo preguntas. Simplemente preguntas para observar y dónde estoy y hacia dónde voy. Te hago la primera pregunta. ¿Has alcanzado a equilibrar tu mente y emociones de tal forma que te asistan y no te saboteen? ¿Alguna experiencia en tu vida te ha bloqueado de tal forma que no te permite actuar o moverte? ¿Te consideras un ser humano con la habilidad para manejar tus crisis de cambio? En el momento que yo me hice estas preguntas por primera vez, me di cuenta que yo necesitaba adquirir herramientas y habilidades. Y a veces somos muy buenos adquiriendo herramientas tecnológicas, pero nos olvidamos de estas habilidades que, aunque se llaman blandas, en realidad son muy importantes para nuestro día a día, especialmente con el entorno de cambio al que estamos sometidos. Con esto quiero introducirte el concepto de resiliencia. Resiliencia, en psicología, es un término que se refiere a la capacidad del ser humano de sobreponerse a periodos de dolor emocional y contratiempos, e incluso resultar fortalecidos por los mismos. Este concepto lo diseñó, lo estableció Edith Grothberg en 1998, y no sabíamos qué tan de moda ahora se pondría después de todo este proceso post-pandémico. ¿Eres resiliente? Esa es una muy buena pregunta para hacerse. Miren, cuando hay personas que tienen una crisis, a veces hay personas que se quedan atrapadas en ese proceso de duelo o en ese proceso de crisis. Otros, la mayoría de las personas, hacen una transformación poco a poco y van recuperándose hasta un punto donde se recuperan de ese momento de crisis de dolor. Ahora, hay un tercer grupo de personas, que son las personas que yo llamo resilientes, que no solamente hacen el proceso de transición rápido, sino que además salen fortalecidos después del proceso porque aprendieron o tuvieron una toma de conciencia después de esa experiencia. ¿A qué grupo perteneces tú? ¿A los que se quedan atrapados en el dolor? ¿A los que toman un tiempo largo para salir de esa crisis o de ese proceso de dolor? ¿O eres de las personas que logran hacer resiliencia tal cual cuando éramos niños y nos caíamos y nos volvíamos a levantar y nos caíamos jugando y nos volvíamos a levantar? Quiero mostrarte algo de tendencias. Miren, colocando la palabra resiliencia en Google, en las tendencias Google, y la palabra crisis y la palabra oportunidad, observa el gráfico. Observa cómo la tendencia mayor de las personas es averiguar, investigar de la palabra crisis. ¿Será porque acaso nuestro enfoque siempre está en crisis? Y observen cómo en el mismo gráfico de tendencia la proporcionalidad de la palabra resiliencia y de la palabra oportunidad es muy pequeña. ¿Por qué sucede esto? ¿Será que el mindset o el sistema de creencias del ser humano siempre tiende a la crisis o a lo negativo y no a la resiliencia y lo positivo? Solo observa esa tendencia. Entonces, basado en estas tendencias, lo que yo me preguntaría si quiero ser resiliente es cuáles son las características de las personas que practican la resiliencia y por qué los diferencian del resto. Hay tres características fundamentales. Primero, flexibilidad. Si soy flexible ante los procesos que estoy viviendo, si me permito fluir con ellos. La segunda característica, adaptabilidad. Soy adaptable al cambio, soy adaptable ante las crisis que estoy viviendo, a las situaciones de riesgo a las cuales estoy sometido. Y la tercera, conciencia. Estoy consciente de mis habilidades, estoy consciente de vivir mi presente, estoy consciente del aquí y el ahora. Preguntándote, de esas tres características de flexibilidad, adaptabilidad y conciencia, ¿en cuál te sientes más fortalecido o fortalecido? ¿O en cuál te sientes que necesitas algo que trabajar o mejorar? En mi caso, y hablándote con toda franqueza, la palabra flexibilidad me desafía un poco, porque tiendo a tener un comportamiento un poco más estructurado, planificado, rígido, y la palabra flexibilidad a veces me desordena o me desencaja un poco. En tu caso, ¿cuál es? ¿Cuál de las tres? ¿Flexibilidad, adaptabilidad o conciencia? Y otra cosa que hay que considerar en el proceso de adquirir resiliencia es qué tipo de pensamientos yo atraigo cuando estoy en una situación adversa. Como ya les mencioné antes, si nuestro mindset está enfocado en crisis, la mayoría de los pensamientos que voy a traer están orientados a negatividad, culpa, resentimiento, rabia, ira, victimización, etc. ¿Qué tipo de pensamientos atraigo cuando estoy en una situación adversa? ¿Lo veo como una crisis o lo veo como una oportunidad? Pregúntate eso.
Porque esa tendencia automática es lo que va a marcar tu camino hacia alejarte de la resiliencia o acercarte a ella. Observa este diagrama que estoy colocando ahora en la pantalla. Cuando hay un proceso de cambio o un proceso de duelo, ¿por qué digo duelo? Porque en un momento de cambio siempre hay pérdidas. Siempre o perdemos un trabajo, o perdemos a un jefe, o perdemos a un amigo, o perdemos una relación, o perdemos nuestro lugar de vida, etc. Cuando hay un proceso de cambio hay un duelo involucrado. Eso genera una sensación de pérdida en nosotros y por automático experimentamos la crisis. Aquí en este circuito es la pregunta que les hice antes. ¿Cómo yo manejo este circuito? ¿Veo el cambio u observo el cambio como algo de momento de oportunidad o lo veo como la pérdida o la crisis que normalmente nosotros en nuestro mindset asociamos? Quiero mostrarte cómo es un proceso de duelo. El proceso de duelo tiene muchas similitudes con el proceso de manejar un cambio. Si puedes ver la gráfica, este proceso tiene 5 etapas y hay 2 adicionales que yo añadí y lo hice después de una cantidad de años estudiando con respecto a resiliencia. Fíjense que todo comienza en el momento que ocurre el duelo o la crisis con una negación. Genero sorpresa y miedo, mi energía baja. Luego, en ese proceso de negación me conecto quizás con rabia, ira, y las emociones asociadas son indignación, resentimiento, mi energía sube. Acuérdense que no estamos hablando de energía positiva o negativa, sino simplemente energía. Luego entro en una etapa como de negociación conmigo mismo, donde experimento incertidumbre, quizás algo de desconsuelo, para ir a una bajada como una montaña rusa para el tocar fondo, que es donde experimento tristeza, frustración y nostalgia. A veces permanecemos mucho tiempo en el tocar fondo, o a veces regresamos a ese intento de negociación interno, donde queremos parte del pasado y parte del futuro presente, para luego entrar en lo que llamamos aceptación, que me genera tranquilidad y confianza. Quiero hablarte en el proceso de duelo hasta ese lugar. Entonces, nosotros vivimos esas 5 etapas comúnmente cuando estamos en una crisis. Entramos en la negación, vamos a la rabia, nos movemos a esa negociación interna, tocamos fondo, donde entramos en ese famoso desánimo o desaliento, para luego entrar en esa subida de mi energía que me trae la aceptación de la realidad y darme cuenta que no hay otra alternativa sino abrazar la realidad y seguir adelante. Cuando Elizabeth Kubler-Ross diseñó este proceso de duelo, lo enmarcó en estas 5 etapas y nos comentaba en sus estudios que nosotros viajamos en el proceso de duelo de tal manera que a veces regresamos a la ira, a veces tenemos momentos de negación, de nuevo tocamos fondo, hasta que en el final, en la fase de aceptación, ya estamos mucho más equilibrados y ya estamos como más conscientes del duelo o la crisis que vivimos. Yo le añadí 2 etapas adicionales. Lo primero, compasión amorosa. Durante toda esta etapa necesito ejercer no solamente compasión amorosa con lo que está sucediendo alrededor de mí, sino compasión amorosa conmigo mismo. Porque a veces somos muy estrictos con nosotros, muy exigentes con nosotros y olvidamos que somos seres humanos, que estamos aprendiendo y hacemos lo mejor que podemos con el estado de conciencia que tenemos. Y luego de esa compasión amorosa que me trae autorreconocimiento y perdón, autoperdón, entramos en una etapa de gratitud, donde experimentamos paz. Tú me vas a preguntar o te estarás preguntando, gratitud con un proceso de duelo. Tal vez esta gratitud viene muchos años después, quizás a largo alcance. Gratitud por el aprendizaje, gratitud por la madurez emocional que adquirimos, gratitud porque nuestro sentido común cambió y la transformación llegó. Y a veces nosotros no agradecemos estas experiencias que nos fortalecen y que de alguna manera nos elevan en nuestra conciencia. Entonces, cuando estés en una crisis o en una situación donde estés desafiada o desafiado, recuerda estas 5 etapas, pero también recuerda estas 2 adicionales que estoy añadiendo de compasión amorosa y gratitud. Porque es importante siempre encontrar el aprendizaje que hay detrás de cada experiencia desafiante que nosotros vivimos en la vida. Ahora, ¿qué pasa? Me tengo que enfrentar con algo que me impacta, que es el apego. El apego normalmente me atrapa al pasado. Y cuando yo estoy en un proceso de crisis, de desafío e incluso de cambio, muchas veces yo estoy atrapado en el pasado
amarrado a lo que me hubiese gustado o a lo que yo quería. Pero la realidad es cambiante. En este mundo VUCA todo está cambiando constantemente. Entonces el apego me atrapa al pasado y no me deja avanzar, no me deja ser resiliente. Y es importante identificar qué es lo que me mantiene apegado. La zona de confort, la experiencia de sentirme querido, cómodo, estable, en confianza. Bueno, todas esas cualidades están dentro de ti y lo que necesitamos es rearmarlas, rehacerlas en esa nueva experiencia de cambio, en ese nuevo momento que estamos atravesando. Entonces el apego trae dolor. Yoda, Guerra de las Galaxias, siempre decía que el apego nos lleva al lado oscuro de la fuerza y usando esta historia de ciencia ficción, no nos lleva al lado oscuro, nos lleva a ese proceso emocional donde estamos atrapados y no nos permitimos avanzar, nos congela, nos paraliza. Entonces, a medida que te reconcilias contigo, liberas tu energía para enfocarte en tu intención. Voy a repetir esa frase porque me encanta. A medida que yo me reconcilio conmigo mismo, es decir, con mi parte oscura, con mi parte de luz, libero energía que me permite enfocarme hacia donde quiero ir. Y en este caso, ¿hacia dónde quiero ir? Resiliencia, aceptación, compasión amorosa y gratitud para yo tener de alguna manera la actitud necesaria para poder manejar un cambio y ser mucho más adaptable, flexible y a la vez consciente. Quiero, antes de completar, hablarte un poco de adaptabilidad. Y quiero hablarte de un concepto que hoy en día está muy de moda y que están investigando mucho las escuelas de psicología, que es el coeficiente de adaptabilidad. Ese coeficiente mide la capacidad de adaptarnos al cambio, no solamente en su estructura, estrategia o métodos o tecnologías o cultura. También es como mi capacidad de cambiar y florecer en un entorno de rapidez y ajustes frecuentes. ¿Cómo está tu coeficiente de adaptabilidad ante el cambio? ¿Cómo yo puedo obtener un coeficiente de adaptabilidad elevado? Bueno, te voy a hablar aquí algo un poco particular. Fíjense que hace muchos años se hablaba mucho de esa inteligencia racional y se medía ese famoso coeficiente intelectual que ya hoy en día no se mide ni se maneja, pero antes en muchas organizaciones se utilizaba como una medida para reclutar personas. Esa inteligencia racional no es más que la capacidad de conocimiento a través del pensamiento analítico y procesos lógicos. Luego se puso de moda el concepto de la inteligencia emocional, que es como estar consciente de cómo manejo mis emociones y adquirir las herramientas necesarias para tener más empatía con ciertas circunstancias. Hoy en día se habla del concepto de inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual, que no tiene nada que ver con lo religioso, es esa conciencia de mantenerme en un lugar de elevación. Es como esa capacidad que tengo de ser dron, de ser helicóptero, subir y mirar qué es lo que está pasando dentro y fuera de mí. Es esa conciencia que me permite ser más sabio, intuitivo, estar en paz, observar desde un lugar mucho más equilibrado dentro de mí, no tanto desde lo racional, no tanto desde lo emocional, sino desde el equilibrio entre la mente y las emociones. Entonces, cuando yo integro esa inteligencia racional, esa inteligencia emocional y esa inteligencia espiritual, esa integración me genera coeficiente de adaptabilidad. En otras palabras, para ser más adaptable, necesito fortalecer mi parte espiritual, mi parte racional y mi parte emocional. La parte racional, conocimiento, aprendizaje. Mi parte emocional, experiencias, habilidades, programas, cursos, coaching, mentoría. Mi inteligencia espiritual, meditando, mindfulness, estar más conectado conmigo, con la naturaleza y tener mayores tiempos de reflexión. Cuando yo integro esos tres tipos de inteligencia, adquiero coeficiente de adaptabilidad. Y ese coeficiente de adaptabilidad me lleva a manejar las crisis como oportunidades, como hablaba ese antiguo proverbio chino. Ese famoso proverbio chino que dice que crisis son oportunidades porque el ideograma en la escritura china tiene ideogramas similares. Y ese enfoque de poder ver crisis como oportunidades es una forma de motivar o conectar el hecho de que los seres humanos viven procesos de crisis y pueden encontrar una solución dentro de esa crisis, junto con el apoyo externo que está disponible, ya sea amistades, habilidades, Dios, universo,
lo que sea tu creencia. Cuando yo integro todo eso y hago la actitud interna necesaria para ser más adaptable, me permite ver esas crisis como una oportunidad de mejorar, de aprender, de elevarme o incluso de fortalecerme. Te pregunto, ¿no te ha pasado que en crisis que has tenido no has encontrado después un aprendizaje o una madurez emocional e incluso racional distinta? Incluso amplío esa pregunta. ¿No te ha pasado que cuando has vivido un proceso de duelo, porque todos hemos tenido pérdidas, crisis o cambios, después hoy no estás más fortalecido con respecto a ese cambio y te ha permitido mantener adaptabilidad ante nuevos cambios? Es decir, que en el momento quizás esa crisis hubo dolor y te impactó y te paralizó, pero hoy en día esa crisis te dio el colchón, la habilidad, la flexibilidad para poder ser más adaptable y manejar el cambio mejor. ¿No sería entonces importante empezar a fortalecer esa famosa inteligencia espiritual a través del mindfulness, la meditación o de tu proceso de observación contigo mismo? ¿O fortalecer la inteligencia emocional y empezar a adquirir habilidades para tener mayor empatía, mejor gestión de emociones o mucha más claridad interna y sabiduría basado en la experiencia pasada para manejar el presente? Solo piénsalo y reflexiónalo un poco. Entonces, si yo quiero tomar responsabilidad de mi resiliencia, te quiero dar 5 claves. Y con esto ya cerramos. La primera es conciencia. Practica con tu observador. Es decir, permítete hablarte en tercera persona. Hazte preguntas que te desafíen. Hazte preguntas que te cuestionen. Permítete subir en el dron y mirar cómo estás, cómo está todo dentro y fuera de ti. Esa práctica consciente se logra a través del mindfulness y la meditación. No hay otra manera o no hay otra vía tan rápida para poder practicar el observador. Lo segundo, aceptación de mis propias limitaciones y aceptación de la realidad. Muchas veces nosotros entramos en negación y es importante reconocer que me faltan habilidades, que puedo aprender, que puedo estar dispuesto a mejorar, que puedo adquirir nuevas formas de manejar mis situaciones presentes. Y en el momento que yo acepto que tengo esa oportunidad de mejora o esa debilidad, yo podría abrirme a aprender de una manera diferente. Leer, cursos, coaching, mentoría. Otra cosa importante y tercera clave es identificar los apegos. Como el apego me mantiene el pasado, no me permite ser resiliente, no me permite ser adaptable. Entonces, identificar los apegos es una herramienta que viene de la observación, obviamente, y me permite empezar a hacer un trabajo interno para desprenderme o desapegarme de esas antiguas estructuras y empezar a abrazar lo bueno o la nueva oportunidad que yo tengo con esa nueva realidad que necesito atravesar o vivir. La cuarta herramienta que te quiero dejar es algo que a mí me encanta siempre hablar, que es el desacuerdo versus el desagrado. ¿Qué quiere decir eso? Todos tenemos desacuerdos. Y muchas veces tú vas a estar en desacuerdo con tus nuevas realidades. Vas a estar en desacuerdo con opiniones, con otros puntos de vista. Vas a estar en desacuerdo con la vida. Pero tú eres dueño o dueño del desagrado que tú le incluyes a ese desacuerdo. Yo puedo tener desacuerdo con muchas personas en puntos de vista, pero yo soy dueño del desagrado que le coloco, es decir, de la carga emocional que yo le coloco al desacuerdo que yo estoy teniendo contigo o que estoy teniendo con una organización o con el cambio con la vida. Entonces, ten cuidado con el nivel de desagrado que tú le agregas al desacuerdo que estás viviendo, porque eso no te va a permitir ser adaptable y por ende no te va a permitir ser resiliente. Y la última clave que te quiero dar es empezar a abrazar la nueva realidad. Encuentra en la nueva realidad los beneficios que están ocultos, los beneficios escondidos de esa nueva realidad. Yo tengo muchas historias en mi vida donde me ha tocado ser resiliente. Aquí donde tú me ves, si colocas mi nombre en Wikipedia o en Google, vas a encontrar algunas noticias sobre mí. Tuve que huir de mi país por persecución política. Estuve en Interpol en una alerta roja por varios años por persecución, hasta que Interpol me dio la inocencia porque era persecución y me permitió de nuevo rehacer mi vida personal. Estuve en juicios, estuve en una persecución porque, bueno, el gobierno de mi país, soy venezolano, quizás no era un gobierno que era muy afable a lo democrático y a lo justo. Entonces, me tocó vivir experiencias muy fuertes
Y a veces yo en ese proceso de dolor, del apego de mi país, del apego de mi antiguo trabajo, de mis estructuras anteriores, la pasaba muy mal y olvidaba que dentro de mí está la habilidad de resiliencia, porque la tenemos desde niños. Y en el momento que yo empecé a crear y abrazar esa nueva realidad y empecé a rescatar lo mejor de mí y colocarlo al servicio de mí mismo, en mi nueva realidad las cosas empezaron a cambiar. Empecé a tener más conciencia, empecé a ser más observador, a aceptar lo que estaba pasando, empecé a soltar esos apegos que tenía y darme cuenta que el nuevo beneficio de estar en un nuevo país, nuevas oportunidades, nueva ciudadanía, incluso escribir un libro de mi historia y entrar en todo este proceso de mentorear a los seres humanos con respecto a resiliencia, me dio un valor distinto e incluso mucho más alto de la vida que yo tenía antes en Venezuela. Entonces, crear esa nueva realidad y encontrar la bendición que está ahí oculta es un desafío importante que vino por mi propia inteligencia espiritual. Y creo que ese desafío fue mucho más grande que el propio hecho de escaparme de mi país y de la persecución, etcétera. Es encontrar el valor que había detrás de ese proceso de cambio que yo estaba viviendo, el beneficio que había detrás de esa nueva realidad. Entonces, repasándote, acuérdate las 3 claves de una persona resiliente: flexible, adaptable, conciencia. Y recuerda estas 5 herramientas que te estoy dando para completar de cómo tomar mayor responsabilidad y ser más resiliente y adaptable en tu vida. Conciencia, practicar con el observador, aceptación de mis propias limitaciones y la realidad, identificar los apegos que me atrapan al pasado para trabajarlos conscientemente gracias a mi inteligencia emocional, entender que yo soy el dueño del desagrado que yo le coloco al desacuerdo y empezar a crear la nueva realidad encontrando la bendición oculta que hay detrás de la crisis que estoy viviendo, detrás del nuevo cambio al que estoy sometido, y siempre hay una bendición oculta, siempre hay algo nuevo que aprender o que fortalecer. Entonces te quiero terminar y dejar con una pregunta: ¿adaptarme o volverme obsoleto? Bueno, esto ya está en tus manos. Estoy a la orden, contáctame por mis redes, escríbeme, y tengo un libro que está disponible y va a estar disponible y a ustedes les van a dar información para que puedan tenerlo a la mano. Está en Amazon también en varios formatos, audio, y ahí hay mucha información que completa y complementa esta conferencia de resiliencia ante la transformación. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Estoy a la orden, cuídense mucho y recuerden, somos resilientes. Desde niños lo somos, lo que sucede es que lo olvidamos. Así que eso está dentro de ti, solo rescátalo y reencuéntralo. Cuídense mucho.